El próximo 21 de noviembre son las elecciones presidenciales. Las chilenas y los chilenos deberán concurrir a las urnas para marcar su preferencia, definir quién será el próximo o próxima presidente de Chile. Pero antes hay otra elección que es importantísima, las primarias de julio. Y de los 6 candidatos que conocemos hoy, todos hombres, solo quedarán 2. Decirle, vaya usted a votar, elija usted quién va a ser el candidato de esta coalición, que no sean los partidos. Yo espero ganar la primaria del 18 de julio. Sebastián Sichel, Ignacio Briones, Joaquín Lavín y Mario Desbordes por las fuerzas oficialistas, mientras que en el caso de la oposición está solo una parte, Daniel Jaude por el Partido Comunista y Gabriel Boric por el Frente Amplio. Pensemos en el futuro. El pasado de cada uno de nosotros, todo Chile lo conoce. Aquí estamos definiendo el punto de partida de una hoja de ruta. Y a todos ellos ya los vimos presentando sus ideas y debatiendo sus propuestas, algunos más amables que otros con sus contendores. Los temas que marcaron la pauta fueron el retiro de los fondos de pensiones, el pacto constitucional y los derechos humanos, en el caso del pacto Apruebo Dignidad, y el narcotráfico, los impuestos y el rol del Estado, en el caso de Chile Vamos. Decirle a la gente, mira, aquí estamos, una centroderecha social. Los énfasis están puestos en cambiar el modelo de desarrollo. Hubo temas olvidados. ¿Cuáles de estas propuestas serán trascendentales para la ciudadanía a la hora de elegir quién llegará a la moneda? Es parte de lo que hoy en Dime Guap conversaremos con el director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dime Guap. Ya les contábamos acerca de qué vamos a hablar hoy día y también de nuestro invitado, quien está aquí acompañándonos, Cristian Leporati. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. Un gusto. Igualmente. Cristian, ya hacíamos la presentación en general. Vimos los primeros debates, pero de solo los pactos que van a ir por ahora hasta las primarias. ¿Cuál es la definición que crees tú que se puede hacer? ¿Alguna conclusión con respecto a estos dos debates distintos? A ver, el debate que hemos visto, los debates que hemos hasta ahora visto, son básicamente debates de, yo diría más bien de una élite que está interesada en la política en términos de audiencia, y una oferta política tradicional, como es el Boric por un lado, Jaude, y por otro lado el oficialismo. Y creo que en realidad es lo correcto, pero nada sorprendente. Básicamente nada sorprendente. Quizás lo que más llamó la atención en un momento dado en una de las dinámicas fue la ausencia del gobierno de Chile, como si los que presentaban nunca no hayan sido nunca ministros, ni fueran parte del oficialismo, ni los partidos que le han entregado el material humano al gobierno actual. Y por otro lado, una amistocracia bastante fuerte entre Daniel y Boric, que en realidad no generaron mayor relevancia. Yo diría que en el fondo es como había que hacer este trabajo, estaban las primarias. Se conocían las posturas, podríamos decir. Claro, hay que hacer las dinámicas, pero nada sorprendente, y yo diría que básicamente te demuestran que de alguna forma la política tradicional, ya sea de centro, izquierda o derecha, siguen bastante alejados un poco de lo que pasa en las calles de Chile y de lo cotidiano. Fue como, para mi gusto, fue como una performance clásica, con los patrones clásicos de este tipo de performance que son estas dinámicas, pero no más que eso. Yo creo que todavía no son capaces de absorber en realidad los cambios que han habido en la forma y en el fondo en Chile. Ahora, si lo pensamos también, tú también lo decías, por un lado están los representantes del gobierno chileno, exministros, todos de ellos de Sebastián Piñera, pero son los que llegan más enemistados a estas circunstancias. Sí hay acuerdo de apoyarse recíprocamente en el caso de quien salga electo de esta primaria, pero son los que más demostraron diferencias y los que intentaron más desmarcarse de sus figuras unos de otros. Claro, pero hay que tener claro algo. El formato de estas presentaciones, de estos diálogos, entre comillas, son formatos que están hechos de modo tradicional. Los periodistas, por un lado, que pasan a ser muchas veces más estrellas que los mismos entrevistados, ¿te fijas? Y un formato muy rígido que en realidad yo creo que no da para más, porque en verdad yo diría que los formatos que vienen a futuro y que deberían estar ya presentes en Chile es el formato que sea un poco en las redes sociales.
en la cual hay una discusión, un diálogo en términos horizontales, que se discuten cosas bastante cotidianas y no tan grandilocuentes, como qué va a pasar con Chile en 20 años más, probablemente. Así yo creo que el formato establecido es un fiel reflejo también de la política tradicional. Y eso te enmarca mucho las posibilidades tanto de los periodistas de preguntar como también de los candidatos de responder de una forma determinada, distinta a lo tradicional. Entonces, en verdad, lo que uno siente es que todo lo que tuviste, ya sea en el lado de la izquierda o en el lado de la derecha, era totalmente predecible, lo podrías haber leído muchas veces en cualquier medio de comunicación antes. Pues en el fondo, el aporte probablemente, no sé cuál puede ser, en verdad. Para mi gusto, están totalmente fuera de tiempo en ese formato los candidatos. Ahora, si uno mira las preguntas incluso que hacían los representantes ciudadanos, también eran muchos de organizaciones o presentaban las mismas propuestas que ya públicamente se han ido hablando de los candidatos. Eso también puede haber llevado a los candidatos a profundizar un poco, pero volver a hablar de lo mismo que ya hemos estado hablando todo este tiempo previo a la campaña, ¿no? Claro, mira, hace un tiempo atrás salió un estudio, un análisis del Centro de Estudios Públicos de la Católica, y ahí te hablaba un poco de que claramente, y es algo súper obvio, hay una ruptura bastante grande en la forma y en el fondo que tienen los ciudadanos con el modo tradicional de hacer política en Chile, que además pasa en hartas partes del mundo, que estamos en Chile. Y en ese modo, claramente, este formato, como te decía, no es capaz de superar eso. Entonces las personas que entran como ciudadanos a preguntar también no salen de ese cuadro. Entonces lo que uno debería preguntarse si de verdad le interesa motivar una política distinta, una política más sincera, no de clichés, te fijas, como de decir, bueno, como vamos a estar en televisión y acá cada punto rating son 70.000 más o menos hogares, bueno, tengamos más cuidado. Si queremos superar ese cliché de la política tradicional, que los políticos lo superan cuando están en Twitter. Claro. Ahí siempre dicen lo que sienten, te fijas, y en otras plataformas también. Pero curiosamente salen a la televisión y como que se empaquetan tanto los entrevistados como los entrevistadores y también se empaquetan los ciudadanos, que no debería pasar eso. Eso yo te digo, por eso insisto en el punto, creo que mi hipótesis es que simplemente el formato de debates que hay no te da el ancho un poco para la forma que la gente ya, en ese estudio un poco la Católica te decía, que en el fondo la gente quiere una mirada mucho más dialogante, más participativa, quieren ser parte de las cosas que están pasando y ese formato no te lo permite. Entonces, claro, en verdad es como, hay que hacer una primaria, hagámosla, y hagámosla de acuerdo a la ley como se ha hecho los últimos no sé cuántos años. Entonces, no te permite que también los candidatos se relajen un poco y diga lo que piensan, finalmente. Y conocerlos un poco más internamente, claro, más allá de la política que están planteando o de la inquietud que finalmente quieren responder la ciudadanía. Tenemos algunas declaraciones con respecto a este balance que se hizo posterior al debate. Queremos también revisarlas. Pasemos. La verdad es que creo que es una primera instancia para empezar a desplegar las diferencias que existen entre los candidatos, sus propuestas y sus miradas de futuro. Quiero decir que me hubiera gustado hablar más de futuro ayer. Creo que era lo que los chilenos y las chilenas esperaban. No se dieron todas las instancias. Que logremos convocar a la gente. Yo creo que una de las cosas del debate de ayer es que todos parecían desmarcarse de lo que ha sido su gobierno y del cual fueron parte como ministros durante los últimos 4 años. Nosotros venimos de los movimientos sociales, venimos de la movilización política, venimos de lo que representa también el estallido social y por lo tanto vamos a representar ese mundo. Y ahí escuchábamos por una parte Ignacio Briones y por otra Gabriel Boric. Y se plantea un poco lo mismo que ya estábamos hablando, de que uno de los grandes ausentes dentro de esta discusión fue el legado que, entre comillas, uno siempre veía en los debates del gobierno de turno. En este caso, ninguno se quiso quedar con la imagen de Sebastián Piñera. ¿Qué análisis haces tú de eso? Bueno, es bien simple. Estamos hablando de matemática electoral. Asociarse a un gobierno que ha sido un fracaso, a nadie le interesa ni le conviene, menos cuando está ya a pocos meses del mes de noviembre y de la elección. Someterte a la votación. Claro, entonces estamos hablando de una marca que está podrida, que es la marca del actual gobierno, y quiere todo alejarse de esa marca que tiene una mala calidad, tiene mala imagen, tiene mala reputación, y se van a desmarcar, claramente. Y ahora en el caso de Desbordes es más incongruente todavía, porque fue hasta hace pocos meses atrás, fue ministro. Fue diputado, y también, además. de hecho, después terminó diciendo que lo habían llevado a ser ministro para quitarle popularidad con la figura de Cristian Larroulet. Ahí hay una
Una posición también que él ha intentado, entre comillas, transparentar, pero que yo no sé si le ha ayudado mucho a marcarse políticamente. Claro. Pero si te das cuenta, finalmente la discusión tanto de Boric como lo que planteaba el otro candidato de Evópolis, son discusiones muy de la élite política. Si mi punto es dónde está la gente de verdad, lo que la gente de la calle piensa. Es una discusión más bien de poder. La otra conversaba con alguien acá el tema del cambio climático, por ejemplo. El cambio climático es súper relevante. La COP25 fue apenas un año atrás, Claro. Que estaba en Chile, estaba todo Chile prendió con el tema de la COP25, hubo que trasladarla a Madrid, ahora viene la COP26 en Irlanda en unos meses más, y viene todo el informe de Naciones Unidas al cambio climático. Chile, la zona central, tiene un drama profundo con el tema de la sequía, Del agua. que no es sequía, ya es cambio climático, y eso ningún candidato lo plantea. Entonces hay cosas Se toma que muy son de tibiamente, lo de cotidiano, hecho. que no están en el discurso de la política. Porque de hecho se nombró en el debate de Chile Vamos, pero de manera muy débil. O sea, se plantea que sí, que cada ciudadano tiene que tener acceso al agua, pero no se definen, no se entregan ni posturas, ni lineamientos, Claro. ni cómo garantizar eso, ni qué hacer con las empresas, etcétera. Hay un vacío ahí, ¿o no? Mira, el caso de Boric Jade también lo mismo. O sea, creo que Boric al final algo comentó del tema del medio ambiente, ni siquiera el cambio climático. Entonces, en verdad, los grandes temas, como en el fondo, con un sistema productivo actual, con el sistema de consumo actual, con el sistema que tenemos económico actual, de verdad, ni Chile ni gran parte del mundo no va a resistir, ¿te das cuenta? Y esas cosas no están en el mainstream de la política chilena. Claro. Entonces está súper acotada a cosas que le interesan a la política y que son Que a los justamente... periodistas. Claro, y a los periodistas que están dentro de este cliché político tradicional y no son capaces de abordar lo que a la gente en verdad le importa, y con eso se acentúa un poco, yo te diría, el divorcio que hay entre opinión pública Claro. y la política, sin importar si es de izquierda o de derecha, da lo mismo. Y eso yo no lo vi no vi algo distinto en las propuestas que se hicieron de los candidatos, en las dos instancias que han habido hasta ahora. Ahora, cuando hablamos de las propuestas y de ese cliché político, ¿qué crees tú que va a pasar en la definición del pacto Apruebo Dignidad? Porque vimos, por un lado, claro, Boric intentó desmarcarse un poquitito más que Jadwe, pero demasiado amigos, había muchas propuestas en las que coincidían bastante, se marcaron diferencias en el tema del interferón, por ejemplo, cosas que, claro, que pueden haber sido durante este tiempo mucho más polémica, también el tema del pacto por la constituyente, etcétera. Pero, ¿qué crees tú que va a ser relevante en esa primaria por el que la gente va a votar? ¿Qué crees tú que va a ser que se definan las personas finalmente para tomar una opción ahí? Yo pienso que están Dos definidas. candidatos tan parecidos en este minuto. Mira, yo pienso que las personas están súper definidas. Yo creo que claramente la vinta definido por un lado y el electorado de derecha tiene súper claro por quién va a votar. Más allá de haber intentado meter a Sichel, Desbordes tratando de salvarse después de su mal momento en la moneda, su mala decisión. ¿Para qué hablar de Evópolis? O sea, un economista difícilmente va a tener un espacio hoy en día en la discusión política, muy difícil. Nunca la han tenido tampoco en el tiempo. Entonces, por ese lado, y también por otro lado, por el lado de Jadwe de Boric, también está súper jugada, según uno ve las encuestas. Ahora son encuestas, estamos hablando de 13 puntos, tampoco no son 40 puntos, no. Pero están claramente delimitados quiénes son quién. Así claramente por un lado es Jadwe y por otro lado es Lavín. Y yo pienso que esa lógica se va a dar. Ahora, a mí lo que me extraña del debate es que siempre los debates son así. Cuando alguien está en una segunda o tercera posición, lo que intenta es justamente decir, bueno, yo estoy acá y quiero ser el primero y tengo estos argumentos para ser el primero. Pero en verdad, ninguno de los retadores, ni en la derecha, ni en el caso de la izquierda, el retador que era Boric, hizo algo distinto como a decir, oh, qué impresionante, voy a votar por él. Nada. No hicieron nada distinto ni nuevo que les permitiera posicionarse frente a su electorado de una forma distinta. Claro, porque incluso cuando hay mucha gente, que podríamos decirle incluso en redes sociales también, que dice que fue mucho más amistoso el debate entre Jadwe y Boric, también el cuestionamiento es que no se marcaron diferencias, que uno, si tenía la duda entre ellos dos, finalmente no va a saber por quién decidirse mucho. Queremos también revisar unas declaraciones de diputadas del Frente Amplio que hablan acerca o responden un poco acerca de estos cuestionamientos. Revisemos. Me gustó mucho el debate, especialmente el tono fraternal y transparente de ambos candidatos, quienes expusieron de forma clara sus programas, sus definiciones ideológicas y el proyecto país que quieren construir, sin caer en pequeñeces y ataques personales. El debate de ayer fortaleció nuestra primaria. Agarra más fuerza que de aquí saldrá el próximo presidente de Chile.
hubo un debate de ideas entre Gabriel y Daniel. En cambio, hacia el lado hubo una pelea en el barro entre los candidatos de la derecha. Compartimos un proyecto país común y eso se nota, a diferencia del resto. ¿Qué crees tú de eso? Sí, a ver, yo ya no soy inocente. He trabajado en campaña y cuestiones de comunicación política, mucho en comunicación gubernamental, y no me cabe la menor duda que los equipos ahí detrás de Boric y de Jadwe, lo que les interesó era posicionar una posición política de cara al electorado. Más que definir uno Claro, de otro. porque si tú ves las encuestas son bastante claras. Ahora no han apuntado mucho las encuestas, pero las encuestas que se manejan en forma más bien privada te dejan claramente estipulado que Jadwe es la persona por ese lado, hasta ahora, sin que aparezca por fuera Yana Proboste. la Yana Proboste, que yo creo que finalmente es la candidata tapada que viene a futuro. Dejando eso de lado, indudablemente lo que hicieron, yo creo, fue potenciar una posición política que además te demuestra unidad, conversación, diálogo, frente a un oficialismo como fue mucho más agresivo entre ellos peleando por tratarse de posicionar, cuando justamente se le acusa eso regularmente más bien a la izquierda que a la derecha. Siempre la derecha es más ordenadita, tienen siempre un objetivo claro, y por que es eso se ha mantener el sistema cuestionado también económico. mucho cómo ha funcionado el gobierno Claro. y que no ha logrado tampoco consolidar el apoyo de todos los diputados y los parlamentarios que están de su sector. O sea, Claro, entonces yo creo que hay una jugada comunicacional estratégica de la izquierda de dejar mal parado en este formato, dejar mal parado al oficialismo y con eso profundizar la crisis. Y yo creo que en ese sentido lo lograron. Ahora estamos hablando de, igual no fue malo el rating, estamos hablando que por un lado fue 11 puntos rating, por otro lado fue 14.6, que no es poco. Harta gente lo vio, pero tampoco es tanta gente. O sea, yo creo que lo vieron justamente los que les gusta la política, que es más o menos ese 10% que siempre están viendo, comentando, están mandando Twitter y están ahí, están en el día a día, ¿te das cuenta? Pero no sabemos mucho qué pasa con la gran opinión pública, como tampoco lo supimos en las elecciones últimas, que votaron re poco. Ahora sí, pensamos ya en la definición después de las primarias. Si tú me dices, finalmente podemos tener por un lado a Joaquín Lavín y por el otro a Daniel Jadwe, ¿qué va a pasar con estos competidores que quedaron por fuera de la primaria? Sabemos que Yana Proboste al parecer tiene mucho respaldo ciudadano y hay otros que también están intentando captar ese respaldo, como Carlos Maldonado. No sabemos, por ejemplo, si también Pamela Giles se va a postular. ¿Qué crees tú que va a pasar con estos actores que se van a sumar después, en julio, desde el 5 de julio en adelante quizás, para noviembre? No, yo creo que va a pasar algo parecido a lo que pasó en las últimas elecciones. Así de simple. Se va a meter alguien por fuera y listo. Bueno, no fue el caso porque Piñera era oficialmente que tenía más peso, pero se metió ahí, quiso meter Guillermo ahí con, ¿cómo se llama? Con la... se me olvidó el nombre de la otra candidata que había en esa época. Beatriz Sánchez. Claro, Beatriz Sánchez. Beatriz estuvo ahí casi por un punto quedó fuera. Yo creo que va a pasar algo parecido y se va a meter, yo creo, la Proboste. Si la Proboste está haciendo un trabajo de joyería. O sea, mientras todos aquí están peleando, matándose, ella habló antes de los mínimos comunes, ahora empezaba a meterse en el tema de la salud con la Isquiasiche, y sin entrar en la pelea del 1 a 1, porque finalmente, como no es candidata, yo no te puedo acusar a ti, oye, ¿y qué opinas de esto? No, pues no soy candidata, yo soy presidenta del Senado. Ahora, de todas formas, se ha hecho abiertamente muchos llamados a que ella se sume a esta primaria. ¿Pero quién lo hace? Que, entre comillas, ciudadana, que finalmente va a tener muchísimo menos respaldo de lo que puede tener la primaria legal. La Paula Narváez. Y el problema de la Paula Narváez es que nadie la conoce. Tú ves la encuesta de opinión pública y es una persona totalmente desconocida a nivel nacional. ¿No fue suficiente el respaldo de Michelle Bachelet? No, porque no basta con una marca, poderosa como la marca Bachelet, apoya una marca que es desconocida. Para apoyar una marca poderosa como es Bachelet, tendría que haber estado acá la Bachelet, Claro. Al lado de ella, apoyándola casi como una jefe de campaña, entre comillas, mandando grabaciones, discutiendo ellas y qué sé yo, ahí podría haber algo, pero tampoco se hizo eso. O sea, la Bachelet dio una idea, dijo ella podría ser, o ella es, pero después no hubo más apoyo comunicacional. Sí, de hecho también hay toda una posición que se ha intentado marcar desde que no resultó este acuerdo por las primarias. Paula Narváez también marcando mucho una posición feminista de que las mujeres tienen que estar presentes, entonces convocando desde ese punto de vista a Yana Proboste, pero Yana todavía no engancha. Hay unas declaraciones también que queremos revisar de ellas acerca de esta convocatoria a una nueva primaria por fuera de las legales. Revisemos. Tenemos una enorme oportunidad con la candidata de la democracia cristiana a aportar en un foro de discusión de cara al país
todos los temas que hoy día son importantes para Chile. En vivienda, en salud, en educación, en derechos sexuales y reproductivos, en derechos de las familias, en economía, en empleo. No podemos restarnos de ese debate. He ganado elecciones siendo primera mayoría nacional. Por lo tanto, aquellos que creen que alguien puede tener temor a una competencia se equivocan. Nosotros hoy día estamos trabajando por la unidad de la oposición. Y en eso, más allá de los libretos repetidos, nadie nos va a separar de este camino, que es ser contribuyentes a la unidad de la oposición. Bueno, y lo que estamos viendo es una Jasna Proboste muy también confiada de lo que puede lograr en una eventual elección. Y Paula Narváez intentando unir fuerzas. ¿Cómo crees tú que va a resultar esta búsqueda de acuerdos? Todavía el PS con el PP están esperando a ver si la ADC dice finalmente, ok, hagamos una primaria, queremos una lista parlamentaria única, vamos con un solo candidato. ¿Qué crees tú que va a pasar de eso? Mira, lo que pasa es que, nuevamente, desde lo comunicacional, no le conviene a Proboste, que es ampliamente conocida en Chile, no solamente en Santiago, sino de Arica a Punta Arenas, es una persona de larga trayectoria política, y además con la visibilidad que tiene en el Senado, no le conviene prestarle ropa, o marca, o plataformas de difusión a su opositora, a la Narváez. Si se van a una primaria, lo que va a pasar ahí es que se van a conocer, te fijas, Narváez, que además es una política joven, es hábil, relativamente desconocida, tuvo en el gobierno de Bachelet un cargo importante, pero es una persona de bajo perfil. Podría no ser su momento, pero a futuro quizás sí, ¿o no? Claro, lo que pasa es que tú no estás calle, o sea, en política, en política un candidato se siente y se percibe muy bien cuando de verdad tiene calle. Que una persona que viene de abajo, sobre todo en el Chile actual, después del 2019, este no es un país que requiera un presidente de élite, es un país que requiere un presidente que sea más bien dialogante, horizontal, que tú lo veas como un igual, claramente. Y en ese sentido, la Paula Narváez probablemente se siente muy de una élite, se percibe, te fijas, a diferencia de Jasna Proboste o, por ejemplo, de Desbordes. Que puede ser mucho más identificable con la ciudadanía. Claro. De hecho, estos gestos que ella ha ido marcando, por ejemplo, avanzar con el tema de los mínimos comunes o también de hacer el voto en la constituyente, el voto verde, ¿tú crees que ese tipo de cosas le ayudan a ella a alcanzar mayor respaldo ciudadano? Claro, sí, claro, obvio. Son cosas que a la gente le importa, yo diría, son importantes. Y que uno lo está tocando el mainstream político, en su discurso, en su retórica normal. ¿Y no le puede jugar en contra todo lo que pasó antes con la ADC? La bajada de Jimena Rincón. No, ¿sabes por qué no? Es muy simple. La política, desde los 60 en adelante, cuando se produce ese diálogo entre Nixon y Kennedy, la política se convierte en marketing. La política se hace a través de los medios, los políticos se convierten en producto y por lo tanto lo que importa es el político y no el partido que hay detrás. Es tan así lo que te digo, que en Chile lo hemos comprobado ya hace muchos años, en la cual salen los afiches de los políticos con su rostro, su eslogan, pero tú nunca ves el partido al cual pertenecen. Claro, una representación. Claro, entonces lo que importa en el fondo es el peso, el liderazgo, que es súper importante eso, el liderazgo, sobre todo en los tiempos actuales de crisis. Importa eso, importa la persona y no quién está detrás. O sea, claro, la gente, ese 10% que le interesa a la política, dicen, pucha, pero es de la ADC, o este otro no, pues este es de la UDI, o este otro es Opus Dei. No, la gente le importa la persona y confían en la persona. Y eso es lo que pesa al final del día, no el partido político. Claro, y podría ser esa una definición importante, como decimos, no necesariamente para las primarias, si es que la ADC, entre comillas, logra meterse por el costado. Muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos acá en DineWAP. Y ustedes no se vayan, al regreso estaremos conversando también acerca de lo que está pasando en el país con los extranjeros, con estas expulsiones de migrantes que ya hemos visto varias durante este año. 393 personas ya estarían fuera justamente por estas expulsiones. Vamos a estar hablando de eso con el Servicio Jesuita a Migrantes. Y regresamos a DineWAP. De lo que vamos a conversar ahora es de lo que pasó la semana pasada con estas nuevas expulsiones de inmigrantes. Números grandes, de hecho, 72 personas solamente el día jueves. Y esto ha despertado también una serie de cuestionamientos, no solo por el proceso, sino que también porque algunos a quienes se les acogió un recurso de protección habrían sido dejados prácticamente abandonados en Chañaral. Eso al menos es lo que dicen representantes
del servicio jesuita a migrantes. Y queremos justamente conversar de esto, entender esa posición, qué fue lo que pasó en ese punto del país, y para eso nos acompaña Lisa Aravena, quien es directora del servicio de jesuita a migrantes, Diego, de la región de Antofagasta. Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Carolina por la invitación y el espacio para poder comentar lo sucedido en los días anteriores. Gracias, Lisa, a ti también. Lo primero que me gustaría entender es lo que pasa el jueves pasado, porque estamos hablando de que finalmente, claro, un número importante de personas están siendo expulsadas nuevamente del país, pero las trasladan desde el norte, y en esto se produce, con los recursos también de amparos interpuestos, esta división. Se deja un grupo acá, el otro sigue a Santiago, se expulsan desde el aeropuerto. Me gustaría saber qué antecedentes manejas tú acerca de esa situación. Bueno, Carolina, lamentablemente es una práctica hoy día que ya se está volviendo habitual. Nosotros como Servicio Jesuita Migrante, en conjunto con algunas universidades, clínicas jurídicas y algunos pro bono, estamos trabajando arduamente en detener las expulsiones arbitrarias, que son expulsiones de carácter administrativo. La semana pasada fueron detenidos ciudadanos en la PDI de Arica y fueron trasladados supuestamente con destino a Santiago. 7 de estos ciudadanos se acogió su recurso presentado a los tribunales y fueron abandonados en cercanías de Cheñaral, de la ciudad de Cheñaral, sin mediar ningún tipo de asistencia, sin mediar ningún tipo de responsabilidad, porque ellos estaban en Arica, a Cheñaral, a Atacama, son varios los kilómetros y las horas de viaje de diferencia, y ni siquiera fueron dejados en el centro de la ciudad, sino cercanos a la ciudad, sin alojamiento, sin comida, sin dinero, sin redes, y no es el primer hecho. También sucedió con ciudadanos que fueron trasladados de Concepción a Santiago. Cuando se acoge su recurso, también son abandonados en la ciudad de Santiago sin ningún tipo de consideración humanitaria. Entendiendo que es súper importante que cuando la Corte recibe estos recursos y digamos, dice que sí, que se queden, y dice que ya no deben ser expulsados del país, porque son causas administrativas. Estamos hablando de personas que no han cometido ningún delito más que estar de manera irregular en nuestro país. Claro, entonces, no es un delincuente. Hay un proceso también en el que se involucra el Poder Judicial. Te quiero preguntar luego de eso, pero para especificar, hablamos de 7 ciudadanos colombianos que son dejados en las cercanías de Cheñaral. Y lo que dice la PDI, respondiendo también a los cuestionamientos acerca de ese procedimiento, es que ellos, como policía disciplinada, dicen, jerárquica y que no cuestiona las órdenes de los tribunales, dejan inmediatamente en libertad a estas personas. ¿Qué pasa con ellos hoy en día? ¿Pudieron regresar a Arica, donde se encontraban? ¿Se pudieron reunir nuevamente con su familia? Bueno, ahí hay que reconocer la gestión que hace el tercer sector, las organizaciones migrantes y promigrantes, que rápidamente se gestiona alojamiento de emergencia, se gestiona traslado a la ciudad de origen, pero eso es todo por parte de fundaciones. Yo creo que me parece súper bien y muy pertinente que las policías de nuestro país respeten a los tribunales, entendiendo que tienen, digamos, esa posición y ese rol dentro de nuestra estructura de Estado. Pero también tiene que aplicar juicio, criterio, en términos que qué hubiera pasado si esa notificación les llega en medio de la pampa, los dejan ahí y se desentienden. El tema es que también aquí hay responsabilidad humanitaria, y eso es lo que nosotros hacemos, un llamado enfático una y otra vez, a considerar que las personas migrantes son personas. Claro, y es exactamente también lo que planteaba la ministra vocera de la Corte Suprema. Es parte de lo que vamos a hablar, pero antes también te quiero invitar, Lisa, a revisar las declaraciones del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, quien después de todo este procedimiento se refiere a los medios con respecto a esta expulsión. Pasemos a revisar lo que dijo. Estas personas fueron notificadas con anticipación y por lo tanto, de haber tenido algún antecedente que hiciera suspender su expulsión, podrían haberlo presentado al momento de su notificación.
O sea, se entiende con esas palabras, Lisa, que hay una responsabilidad incluso de las personas que se les somete a este procedimiento de que no actuaron con tiempo. Los tribunales están diciendo que ellos están trabajando, de hecho, de manera a horarios en que no corresponde, los días domingo también, procesando estos requerimientos para poder dar una solución. ¿Cómo has visto tú también la postura que toma justamente el Poder Judicial en este caso? Bueno, nosotros en la región de Antofagasta, en la región de Tarapacá, en Arica, Parinacota, no hemos tenido mayor dificultad, al contrario, hemos podido trabajar de manera mucho más coordinada. Acá el tema no pasa por la justicia, en términos de estructura, sancionan de manera extraordinaria, hemos llegado con ellos a acuerdos, podemos pedirles un llamado y decirle, oye, necesitamos que se presenten para ver estas causas. El tema es que el señor Gali dice que las personas estaban informadas. Él debería saber también cuántas notificaciones de expulsión tiene hoy día él dando vueltas por el país, porque son muchísimas las expulsiones. Las personas, si bien son notificadas, en el momento de la notificación no se les pregunta ni se les da acceso a nada. O sea, no es que a uno lo notifiquen, no es como la orden de embargo, que a uno llega, le dice, mira, voy a volver mañana con un camión y me voy a llevar todo lo que encuentre, o mire, usted tiene que llamar, le doy plazo 2 horas. No, aquí no, esto me notifique, firme que recibió, ponga una notita ahí si quiere decir que no está de acuerdo, y ese es todo el procedimiento. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Que la orden de expulsión debe ser individual, no solamente como un acto administrativo que está dirigido a una sola persona, sino como un acto de considerar las situaciones particulares de cada una de las personas que son notificadas, si tienen hijos, no tienen hijos, si están trabajando, no están trabajando, si tienen vínculos, si están con salud, si no tienen salud, si arrancaron, si están pidiendo refugio, que tiene que haber un estudio de cada una de las particularidades y no tomar todo como un todo. Antes del año 2018 se habían producido expulsiones, pero el 94% de estas expulsiones eran de carácter judicial. Eso quiere decir que eran personas que tenían delitos en nuestro país. Y uno decía, bueno, corresponde que sean trasladados a su país de origen y todo lo demás porque había habido un debido proceso. Hoy día, 3 de 4 expulsiones son de carácter administrativo. Lisa, de hecho tú mencionabas recién el contexto en el que se puede encontrar esta persona en nuestro país, y ese es un punto en el que también hace hincapié el Poder Judicial a través de la ministra vocera. Queremos también revisar lo que dijo el otro día, palabras que han causado varias repercusiones. Escuchen. Se adopten medidas que sean razonables, criteriosas, no caprichosas. Y obviamente si una persona lleva 12 años aquí, la condena la cumplió en su país, se ha insertado en el medio chileno, trabaja, tiene familia, disponer una expulsión parece arbitraria, bueno, y por eso mismo se acogen los amparos. Claro, ahí lo escuchamos, Gloriana Chevesic, lo que dice finalmente es que tiene que primar un criterio para todos los casos y poder después evaluarse de manera unitaria, que es parte más o menos de lo que tú nos planteabas también. Ahora, ¿qué crees tú? ¿Qué pasa con estas palabras? ¿Cómo crees tú que es esto? Si es que es finalmente un respaldo de parte de unos poderes del Estado o que solo es una opinión de uno de los actores. Yo creo que es una opinión mientras que esa opinión no se concrete en una medida o en una línea de trabajo. Nosotros lo que queremos es apelar a entender los procesos migratorios, es apelar a que se cumpla la palabra empeñada, es apelar a tener criterio en términos de cómo tratamos a las personas de nuestro país. Y sobre todo hacemos un llamado a que se revisen los casos y lo que nosotros pedimos es que las personas tengan acceso a la justicia. Una persona que se encuentra en una situación migratoria y es notificada el jueves en la noche de su detención, ¿cuáles son las posibilidades que tiene en menos de 12 horas de encontrar un abogado? ¿Dónde va a encontrar un abogado que sea especialista en derecho migratorio? ¿Dónde va a ir dónde va a conseguir la plata para que un abogado funcione? Si esto tampoco tiene que ver solamente con que se les notifique antes, sino que con que las personas tengan acceso a la justicia. Claro.
Entonces aquí estas medidas afectan a un tipo de persona migrante. Y aunque suene feo, afectan a un solo tipo de persona migrante, una persona migrante en situación de pobreza. A ellos y a ellas los afectan este tipo de medidas porque son medidas que están dirigidas a este público. Si al final ese es el sentido de esto, es doblemente criminalizar a la migración. No todas las personas migrantes son narcotraficantes, ni delincuentes, no. Y lo que están haciendo ver hoy día es que estas medidas cumplen con ese perfil, y no es así, y están faltando a la verdad cuando se indica eso. Ahora, Lisa, para ya ir finalizando, me gustaría preguntarte por una información que se conoció mientras se ejecutaba esta expulsión, este contrato que firmó el Ministerio del Interior con Sky Airlines para poder realizar estos vuelos. Es un contrato millonario, estamos hablando de 1.500 millones de pesos, más de 500.000 pesos por cada uno de los expulsados y un promedio de al menos 2.700 personas para un año. ¿Qué te parece a ti esa situación? Bueno, yo creo que hay que hacer un llamado al privado a decir no y no ser parte de esto, porque yo creo que también tiene que aplicar algo el criterio y la responsabilidad con todos y todas. O sea, no yo creo que ahí aplica básicamente criterio. 2, yo creo que la migración no es un espacio para hacer negocios. Y 3, la política migratoria no puede ser ocupada como excusa para generar este tipo de alianzas y este tipo de negocios que no benefician a las personas. Yo creo que cualquier persona hoy día, en su sano juicio, diría que esos recursos pueden ser 10.000 veces mejor utilizados en otras acciones que en esta. Yo creo que hay situaciones de vivienda, salud, educación, personas con necesidades urgentes. Yo creo que esta medida no es urgente y el costo a mí me parece igual, por decirlo menos, cuestionable. Claro, porque además, como te decía, hay un número mínimo de personas que el gobierno ya está pensando enviar al extranjero este año. Hasta ahora hay 394, casi 400 personas. Estamos hablando de que todavía se pretende expulsar a 2.300 más al menos, según este contrato. Muchísimas gracias, Pero sí, una cosa, cuéntame. Expulsar a estas personas es casi una medida de pantalla, porque técnicamente la cantidad de personas migrantes que hoy están en nuestro territorio, ya sea en procesos de regularización migratoria, en procesos de refugio y de manera irregular, porque ingresaron por paso irregular, supera eso mucho, mucho, mucho. Entonces yo creo que esto no es una medida que venga a cumplir con algún objetivo. Es básicamente una medida arbitraria que atenta contra los derechos humanos de las personas migrantes y que además es cuestionada no solamente por nosotros, que somos organizaciones pro-migrante y migrantes, sino que además es cuestionada a nivel internacional y que también va a poner en una situación compleja a nuestro país en algún momento también. Claro, porque hay tratados también que incluso se pueden incumplir, que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias, Lisa Aravena, por acompañarnos acá en Dime Guap. Muchas gracias, Carolina. Y así despedimos el capítulo de Dime Guap de hoy. También los dejamos invitados a que puedan revisar nuestro contenido en nuestro sitio web www.guaptv.cl. Va a encontrar este capítulo, los anteriores y también toda nuestra programación. Gracias por acompañarnos.